Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Adriana Los Ángeles Llerena Vinces. Soy del grupo 8. El motivo por el que estoy yo prácticamente exponiendo sola es por el motivo que, pues, como usted sabe, este es el que hizo los grupos. Yo estuve con mis compañeros. Bueno, yo les comenté a mis compañeros, saben que vamos a hacer el trabajo así, así, pero nunca estuvieron de acuerdo, entonces decidí hacer ambas, digamos, tanto el trabajo práctico experimental como este trabajo de la exposición, hacerlo sola. Entonces, comencemos. Vamos a hablar sobre un resumen exactamente sobre toda la tarea, al igual de lo que es el SQL Server, las ventajas, las desventajas, las características, y también sobre todo la parte importante sobre qué es una base de datos, ¿no? Comenzamos desde ese punto. A continuación voy a compartirle pantalla para que pueda observar. Ya, ahora sí, nos encontramos aquí en el, en las presentaciones. Bueno, tenemos la presentación número 1, que es la parte del objetivo, exposición sobre la tarea anterior. Dos puntos, crear una base de datos, ¿verdad? Este fue el título exactamente, ¿no? Alumna Adriana Sanjiller Análisis, curso C1. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte que dice evolución de la base de datos. ¿Por qué comenzamos desde ese punto? Porque es muy importante saber cómo, cómo ir a una introducción. Normalmente se hace con el punto de la investigación o del trabajo anterior, ¿verdad? Pero esta vez yo lo voy a hacer con la parte de la evolución de las bases de datos, porque esto es muy importante, es un tema súper importante en el cual tenemos que tomarlo como lo principal, porque así mismo, como lo es la tarea, también lo es la parte de cómo evolucionaron las bases de datos. ¿Ok? Bueno, comencemos. Las bases de datos han evolucionado drásticamente desde su inicio a principios de la década de 1960. Las bases de datos de navegación como la base de datos jerárquica y se basa en un modelo de árbol y que permitía una relación de uno a muchos. Y la base de datos de red, un modelo más flexible que permitía relaciones múltiples, ¿verdad? Eran los sistemas originales que se utilizaban para almacenar y manipular datos. Aunque eran sencillos, estos primeros sistemas eran inflexibles. En la década de 1980 se hicieron populares las bases de datos relacionales, seguidas de las bases de datos orientadas a objetos en la década de 1990. Más recientemente, las bases de datos no SQL surgieron como respuesta al crecimiento de Internet y la necesidad de acelerar la velocidad y el procesamiento de los datos no estructurados. Hoy en día las bases de datos en la nube y las bases de datos de autogestión están abriendo nuevos horizontes en lo que respecta a la forma en la que se recopilan, almacenan, se gestionan y se utilizan los datos. Y tenemos una foto, ¿verdad? Tenemos una foto de la evolución de las bases de datos. Tenemos en 1960, 1970, en 1970, ¿verdad? Tenemos ambos, 1970 y en 1970, ¿no? Quiere decir que comenzó entre 1960 a 1970. Tenemos una fotito. Bueno, ahora nos vamos a una parte que también es importante de exponer, que es una base de datos. ¿Qué entendemos por base de datos? Bueno, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos que sus siglas son DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS junto con las aplicaciones asociadas a ellos. Reciben el nombre de sistemas de bases de datos
abreviado normalmente a simplemente bases de datos. Los datos de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Dice, así se puede acceder, gestionar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurada que creo que todos conocemos como SQL Server, ¿verdad? Con sus siglas SQL, para escribir y consultar datos. Bien, nos vamos a los tipos de bases de datos, tipos. Y si tenemos un buen de tipo de base de datos. Comenzamos con las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se hicieron dominantes en la década de 1980. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de bases de datos relacionales proporciona la forma más eficiente y flexible de acceder a la información estructurada. Tenemos como puntos a la base de datos, orientadas a objetos. La información de una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos. 3. Bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuidas consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. 3. Cuarto, digamos almacenes de datos. Un repositorio central de datos, una data warehouse, es un tipo de base de datos diseñado específicamente para consultar y análisis rápido. 5. Bases de datos no SQL. Una base de datos no SQL o base de datos no relacional permite almacenar y manipular datos no estructurados y semiestructurados, a diferencia de una base de datos relacional, que define cómo se deben componer todos los datos insertados en la base de datos. Las bases de datos no SQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se volvían más comunes y complejas. 6. Bases de datos orientadas a grafos. Una base de datos orientada a grafos almacena datos relacionados con entidades y las relaciones entre entidades. Base de datos OLTP. Una base de datos OLTP es una base de datos rápida y analítica, diseñada para que muchos usuarios realicen un gran número de transacciones. Estos son solo algunos de varias docenas de tipos de bases de datos que se utilizan hoy en día. Otras bases de datos menos comunes se adaptan a funciones científicas, financieras o de otro tipo muy específicas. A continuación, seguiremos viendo las otras partes de los tipos de bases de datos. Tenemos bases de datos de código abierto, bases de datos en la nube y bases de datos multimodal. ¿Ok? Y una foto. Bases de datos de código abierto. Un sistema de base de datos código abierto es aquel cuyo código fuente es de códigos abiertos. Tales bases de datos pueden ser bases de datos SQL o no SQL. Quiere decir SQL relacionales y no SQL no relacionales. Bases de datos en la nube. Una base de datos en la nube es una recopilación de datos estructurados o no estructurados que reside en una plataforma de cloud computing, que puede ser pública o privada, o, o quizás híbrida. Existen dos tipos de modelos de bases de datos en la nube: el modelo tradicional y el de base de datos con servicios, que dice Database as a Service de base, con
DBAS, un proveedor de servicios realiza las tareas administrativas y el mantenimiento. Ahí. Bueno, se borró un poco, bueno. Ya mismo seguimos con esa parte. Teníamos el de código abierto en la nube y el multimodelado, ¿verdad? Listo, entonces, tipos de datos. Tenemos tipos de datos, aquí tenemos una foto con los tipos de datos que existen, los más, más usados y utilizados, ¿verdad? Como Oracle Database, Database, PostgreSQL, PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server. El que nos envió usted para poder hacer el trabajo es SQL Server, ¿verdad? Entonces, deme unos minutos para dejar, pues, bueno, continuemos mejor si ustedes sistematic. ¿Qué es un software? ¿Qué es un software de base de datos? El software de base de datos se utiliza para crear, editar y mantener archivos y registros de base de datos, lo que facilita la creación de archivos y registros, la entrada de datos, la edición de datos, la actualización y la creación de informes. El software también maneja el almacenamiento de datos, las copias de seguridad y la creación de informes, así como el control de acceso múltiple y la seguridad. La seguridad sólida de las bases de datos es especialmente importante hoy en día, ya que el robo de datos es cada vez más frecuente. En ocasiones, el software de base de datos también se denomina Sistema de Gestión de Bases de Datos DBMS, ¿verdad? Que antes lo dijimos. Punto 2. El software de base de datos simplifica la gestión de datos, ya que permite a los usuarios almacenar datos de forma estructurada y acceder posteriormente a ellos. Por lo general, tiene una interfaz gráfica que ayuda a crear y administrar los datos. En algunos casos, los usuarios pueden construir sus propias bases de datos mediante el uso de software de base de datos. Bueno, nos vamos a la parte que dice, ¿es fácil utilizar SQL Server? Bueno, dentro del mundo tecnológico existen muchos sistemas de gestión muy populares, pero uno de los principales es SQL Server. Diversas aplicaciones de software que trabajan con inteligencia artificial, inteligencia empresarial y análisis de entornos corporativos trabajan con la empresa en cuestión. La cuestión sí han realizado, bueno, justo tenemos una tarea en la cual usted nos pidió hacer unas tablas y también con el modelo de SQL. Si has realizado algún curso de narrativa, comprenderás más el tema. Obviamente que vamos a comprender, no solamente con la IA, sino también se trata de entender, ¿no? De entender bien lo que estamos comunicando, lo que estamos hablando y lo que estamos sobre todo eh, exponiendo, ¿no? La plataforma tiene la capacidad de combinar un conjunto, un conjunto de extensiones de programación propia del lenguaje estándar por medio de su lenguaje Transact SQL. Lo mejor es que SQL Server tiene una app disponible on-premise y en modalidad cloud. Okay, aquí tenemos una foto del SQL Server, exactamente como si aquí hay un señor, ¿verdad? Tiene como un cuaderno, parece un cuaderno. Aquí hay una carpetita, esa es la carpeta SQL Server, que la aplasta en medio, ¿verdad? Como el inicio, y comienza a hacer lo que estaba aquí guardado, se comienza a hacer como un informe, que tenemos una hojita, y esa hojita se va
llenando con todo lo que tiene esta información que está aquí guardado, es la parte del SQL Server en opción a crear los informes, los archivos y sobre todo lo más importante de archivos, datos, sobre todo se trata de que la información sea confidencial, porque SQL Server exactamente hay en varias formas, como Premium, hay gratis, que es una que exactamente utilizamos los estudiantes, ¿no? Lo cual prácticamente todas esas dos, por el, por el tiempo, por el momento, tienen diferentes características, ¿sí? Unas más avanzadas que otras. Bueno, ahora nos vamos al anexo. Yo hice 2 anexos ingenieros, ya que la investigación, a pesar de todo, es como un resumen y también es muy aparte de un resumen de la tarea y también parte de investigación, ¿no? Aquí yo no escribí nada exactamente de la, del resumen de la tarea, ¿no? Pero yo le voy a decir exactamente, bueno, mi trabajo constó de que pues se tenía que hacer, se tenía que, perdón, se tenía que hacerse unas tablas en las cuales se tenía que ver las facultades, los cursos, los estudiantes, eh, digamos, el plan de estudio, las carreras, ¿verdad? Y demás cosas, ¿no? Cada uno tenía su forma, cada uno en sí estaba dividido. Y al igual que las diferencias que hay, en este momento le hago una compartición de pantalla para que usted pueda ver y podamos guiarnos sobre pues la tarea en sí, ¿no? La tarea exactamente que yo hice. Déjenme un momento, déjenme compartirle pantalla. Déjenme un momento. Momento, y ahorita le comparto la pantalla para que usted pueda ver prácticamente el trabajo ya listo, ya hecho. Le voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, de esta forma prácticamente es como yo hice el trabajo. Voy a buscar la parte en donde usted exactamente nos dice que hay que hacer de esas cosas. Bueno, aquí le estoy compartiendo pantalla. Aquí le comparto pantalla. En la parte de resultados, nos dice, en la parte de resultados, y creo que es, en la parte de resultados nos dice perfectamente, ¿verdad?, sobre el diccionario de datos. A partir de los tipos de datos planteados en SQL Server, todo esto en la tabla estudiantes, aquí tenemos el ID de estudiante que es la clave primaria y de dirección clave externa y de carrera clave externa, ¿verdad? Esta es una tabla, la tabla estudiante, lo cual aquí vamos realmente a escribir los atributos, la descripción, los datos, la parte de tipos de datos de SQL Server, ¿verdad? Longitud y valor, ¿no? El ID estudiante, descripción, identificación del estudiante, datos, tipos de datos de SQL Server y longitud, rayita, valor null, no null. Tenemos como atributo nombre, documento de identidad, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo electrónico y de dirección, foto y de carrera, ¿verdad? Esto era prácticamente la tabla estudiantes. Ahora vamos a la tabla profesores.
Lo mismo, pero con la parte de profesor, ¿sí? Y de profesor, que viene a ser clave primaria, y de dirección, viene a ser clave externa, y de facultad, clave externa. ¿Verdad? Asimismo, eh, hacemos una tabla en donde nos pide el atributo campo, descripción, tipo de datos, longitud y valor de, ¿verdad? Aquí para el profesor tenemos ID profesor, nombre, documento de identidad, fecha, guión bajo nacimiento, género, teléfono, correo electrónico, foto, nivel formación, áreas de experiencia y de dirección y de facultad. Y así mismo lo tenemos en la parte de las facultades. Tenemos una tabla pequeña, en tabla carreras también tenemos, aquí tabla carreras y de facultad, ¿verdad? Aquí tenemos tabla de direcciones, tenemos tres, que es dirección, profesor y estudiante, ¿verdad? Tenemos tabla, plan de estudios, tenemos y de plan de estudios y de carrera, lista cursos obligatorios, lista cursos electivos y de cursos, ¿verdad? Tenemos la tabla de cursos, la tabla matrícula, la tabla notas. Hasta ahí tenemos prácticamente las tablas y de ahí venimos a la parte de lo que es de hacer sonodos. Son el otro punto que viene a ser gráfico, entidad, relación, que es modelo lógico, aquí lo tenemos, modelo conceptual, modelo físico y modelo SQL Server. Prácticamente todo esto, ¿verdad? Pero aquí ya es puesto como que hemos hecho sería que en el SQL Server. ¿Sí? Tenemos la descripción de las relaciones. Relación entre estudiante y carreras. La tabla de estudiantes tiene una clave foránea que hace referencia al ID de la carrera al que el estudiante está inscrito, dado que un estudiante puede estar inscrito en una sola carrera, pero una carrera puede tener múltiples estudiantes inscritos, validando a su vez que la relación es de uno a muchos. 1M. ¿Sí? Tenemos esa es la relación entre estudiantes y carreras. También tenemos la relación entre profesores y facultades, relación entre profesores y cursos, relación entre carreras y facultades, entre carreras y plan de estudio, relación entre matrícula, estudiantes y cursos, relación entre notas, estudiantes y cursos, relación entre direcciones, estudiantes y profesores, ¿no? Y tenemos las conclusiones, las recomendaciones, tenemos el link de la carpeta que es en donde está el Drive, en donde está prácticamente la práctica del Drive, ¿no? Aquí sí tuve un pequeño, se podría decir, que equivocación, porque he estado súper, podría decir, he estado súper concentrada haciendo la práctica y prácticamente pues eh, prácticamente, ¿cómo se llama? De lo que he estado tan concentrada, ingeniero, mil disculpas, yo le puse toditos los archivos de la práctica G7 como grupo 7 y soy el grupo 8, así que mil disculpas por eso, haber estado tan así, tan, bueno, decir, tan ocupada y concentrada que me olvidó que era el grupo 8 y puse el número anterior. Grupo 7, pero yo pertenezco pues, al grupo 8. Bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas prácticamente y finalizaríamos de esta forma. Entonces, prácticamente regresaríamos prácticamente a la presentación. Tenemos el anexo 1, fuentes, tenemos la evolución de base de datos, tenemos aquí la fuente también de lo que es los tipos de bases de datos. El anexo 2 tenemos fuentes, esto es la parte de los informes, ¿verdad? Y esto es del SQL Server, ¿verdad? Que aquí dice qué es, para qué sirve y ventajas y funciones. Pues, y las referencias bibliográficas de la
presentación. Investigué en tres páginas para poder relacionar todo esto con la tarea. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias y espero espero que pueda yo sacar buena nota, ¿no? Pero sacar buena nota y todo lo posible por hacer bien la tarea de trabajo práctico experimental y esto también para poder sacar una excelente nota. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.